Hola, bueno, la respuesta a la pregunta de este video muy rápidamente es un sí. Es un sí certero, es un sí que no puede ser puesto en tela de juicio. Vamos a ver, dice la pregunta, el video dice, ¿es verdad que Jesús se levantó de los muertos? Y bueno, el día de hoy voy a comentar esto, voy a compartir lo poco que he aprendido, lo poco que sé, pero quiero tomar el tiempo para poder leer este artículo. Em, este artículo es de la Biblia de Estudio Apologética. Es Reina Valera 60 y es de la editorial Holman. Em, Algunos pues podrán preguntarse muchas cosas acerca de la resurrección de los muertos y sobre todo en específico la resurrección de Cristo. Entonces lo que quiero hacer es que a través de esta Biblia que trata la defensa de la fe, que eso es la apologética, es una, podría decirse que es una rama de la teología. Entonces, esta Biblia habla acerca de la defensa de esta enseñanza, la doctrina de la resurrección de Cristo. Es una doctrina básica, es una doctrina fundamental en la vida cristiana y en la fe cristiana. Así es que lo que voy a hacer es leer y en la medida de lo que lea, pues ir comentando. Yo creo que, porque es bastante, la verdad creo que voy a leer primero. Haciendo pocas intervenciones y yo creo que al final dar mi punto de vista. Así es que si tú sabes de esto, puedes comentar. Si te agrada esto, me ayudaría mucho que puedas comentar acerca de la resurrección de Cristo. Y bueno, vamos a empezar. Dice, para responder esta pregunta desde un punto de vista histórico, en primer lugar debemos determinar cuáles son los hechos sobre el destino de Jesús de Nazaret que pueden demostrarse con credibilidad sobre la base de la evidencia. Y en segundo lugar debemos considerar cuál es la mejor explicación de esos hechos. Existen al menos cuatro hechos relacionados con el destino del Jesús histórico que son aceptados ampliamente por los actuales historiadores del Nuevo Testamento. Muy bien, vamos hasta ahí. Ahora dice, primero, luego de la crucifixión, José de Arimatea sepultó a Jesús en la tumba. Ese es un hecho que se narra en la Biblia. Vamos a ver. Dice, este hecho es significativo en extremo porque demuestra que tanto judíos como cristianos conocían la ubicación de la tumba de Jesús. Muy bien, miren, judíos como cristianos conocían ese lugar, esa tumba, esa ubicación. Los estudiosos del Nuevo Testamento han establecido el hecho de la sepultura de Jesús basándose en evidencias como las que siguen. Número uno, la sepultura de Jesús es avalada por la información que transmitió Pablo. Es decir, Pablo en 1 Corintios 15, del 3 al 5 es donde habla del Evangelio. Es un resumen del Evangelio. Ahí nos habla de la sepultura de Jesús. Ahora dice, número 2, la historia de la sepultura es avalada de manera independiente por el material que usó Marcos como referencia para escribir su evangelio. Ahora, Marcos, se dice que Marcos fue uno de los ayudantes del apóstol Pablo en sus viajes misioneros, que en una ocasión él no quiso ir al viaje y bueno, después en la segunda ocasión ya fue que acompañó al apóstol Pablo. Al final, pues se dice que él es el autor del el Evangelio según Marcos, ¿no? Entonces, este es Marcos, o sea que, digámoslo así, él también habló acerca de la sepultura, ¿no? Y tenemos aquí otro documento, pues histórico, podríamos decirlo de esa manera. Dada la comprensible hostilidad que manifestaba el movimiento cristiano primitivo hacia los líderes judíos nacionales, es poco probable que José de Arimatea, miembro de la Corte Suprema de los Judíos que condenó a Jesús, haya sido un invento de los cristianos. Muy bien, dice, otra vez lo voy a leer, dada la comprensible hostilidad, o sea, había hostilidad en ese momento, curiosamente, hacia los seguidores de Jesús, el movimiento cristiano primitivo hacia los líderes judíos nacionales. Es poco probable, miren, o sea, no había probabilidad de que José de Arimatea haya sido, ¿cómo se dice esto? Que haya sido un invento, ¿no? Todo esto. Ahora vamos a ver el 4. Dice, la historia de la sepultura es sencilla y no tiene indicios que supongan el desarrollo de una leyenda. Fíjense que yo he estado investigando
porque se me hace muy interesante esto. Y bueno, no tanto que investigué, sino lo que escuché es que una leyenda toma bastante tiempo en tomar forma, ¿no? Y normalmente pues las leyendas tienen otras características que es diferente a lo histórico, así es que no es una leyenda, ¿ok? Número 5, no existen historias paralelas de la sepultura. Muy bien, bueno. Ahora, por esas y otras razones, la mayoría de los críticos del Nuevo Testamento coinciden en que José de Arimatea sepultó a Jesús en la tumba. Es decir, los críticos en ocasiones, personas no creyentes del cristianismo, quienes han hecho estudios, pues pueden afirmar la muerte de Jesucristo y también a través de los hechos históricos pueden decir que sí hubo una resurrección. Vamos a ver dice segundo. El domingo posterior a la crucifixión, un grupo de mujeres seguidoras de Jesús encontró su tumba vacía. Entre las razones que han inducido a la mayoría de los estudiosos a llegar a esta conclusión se encuentran las siguientes. Al afirmar que Jesús fue sepultado y que resucitó al tercer día, la antigua información que transmite Pablo en 1 Corintios 15 del 3 al 5 implica que la tumba estaba vacía. Muy bien. Número 2. La historia de la tumba vacía también tiene múltiples avales independientes en material que dio origen a Marcos, Mateo y Juan, y parte de este material data de épocas muy tempranas, aunque hay más material que habla de la resurrección. La historia de la tumba vacía en Marcos, el relato más antiguo que tenemos, es sencilla y no tiene indicios que supongan que se le haya adornado para convertirla en una leyenda. Muy bien. 4. Dado a que la cultura patriarcal de los judíos el testimonio de las mujeres se consideraba poco fidedigno, que hayan sido mujeres sin hombres, los testigos principales de la tumba vacía reciben una mejor explicación si consideramos que el relato es verídico. ¿Ok? Bueno. 5. La respuesta judía más antigua que se conoce en cuanto a la proclama de la resurrección, creo que es proclamación. Recuerden que estas Biblias a veces son traducidas. De la resurrección de Jesús, a saber, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Es decir, es una respuesta judía, que no era cierto. En sí misma fue un intento de explicar por qué no estaba el cuerpo, lo cual presupone la tumba vacía. Ahora, los romanos no querían robar el cuerpo de Jesús, pero ciertamente ellos lo querían ahí. Los líderes religiosos no supieron cómo fue que la tumba estaba vacía, aún resguardada, entonces hicieron este invento, podríamos decirlo, que los discípulos lo habían robado, pero los discípulos no tenían el coraje, no tenían la valentía en ese momento, no tenían el ánimo, puesto que estaban siendo perseguidos y de hecho todos se habían escondido, podríamos decirlo de esa manera. Entonces, bueno, ahora dice, por eso fue un intento de explicar por qué no estaba el cuerpo, lo cual presupone la tumba vacía. Por estas y otras razones, la mayoría de los estudiosos sostienen firmemente que el testimonio bíblico que explica la tumba vacía de Jesús es confiable. Muy bien, vamos más acá. Tercero, en diversas ocasiones y en diferentes circunstancias hubo distintas personas solas y en grupos que vieron a Jesús después de su muerte. Los estudiosos del Nuevo Testamento reconocen este hecho casi en forma universal debido a las siguientes razones. O sea, hubo testigos oculares. La Biblia habla de más de 500 personas, ¿no? Entonces se les conoce como testigos oculares. Ahora, los relatos de las apariciones en los evangelios certifican de diversas maneras y en forma independiente tales apariciones. Ahora, aquí hay un dato muy interesante, miren, vean lo que dice, hasta los críticos más escépticos, aquí la palabra escépticos pues se refiere a los que no creen, reconocen que los discípulos vieron a Jesús vivo luego de su muerte. Esto es en el aspecto histórico, cuando se analizan los diferentes relatos bíblicos. Cuarto y último, los primeros discípulos llegaron a crecer de manera súbita y sincera, a creer, perdón, que Jesús había resucitado de los muertos, a pesar de estar predispuestos en todo sentido para lo contrario. Considere la situación que enfrentaron los discípulos luego de la crucifixión. Miren, su líder estaba muerto, o sea, Jesús estaba muerto. Y en las expectativas mesiánicas de los judíos no cabía la posibilidad de un Mesías que, en lugar de triunfar sobre los enemigos de Israel, fuera ejecutado por ellos de manera vergonzosa como si fuera un criminal. Es decir, vamos a ver que los discípulos, podríamos decirlo así, tenían esto no en su contra, sino que los podría haber desanimado. O sea, su líder estaba muerto, quien los lideraba. Ahora, 2. De acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, la ejecución de Jesús lo desenmascaró como un hereje. Un hombre,
de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento. Ahora, aunque no era así, pero los judíos pensaron que sí. 3. Las creencias de los judíos en cuanto a la vida después de la muerte descartaba la resurrección de los muertos para entrar en la gloria y la inmortalidad antes de la resurrección general que se produciría en el fin del mundo. Bueno, aquí no me quiero meter más en detalle, pero había un grupo de judíos que sí creían en la resurrección y había otro grupo que no. Por lo tanto, pues aquí podríamos poner un paréntesis ahí, ¿no? Sin embargo, súbitamente los primeros discípulos llegaron a creer con tanta convicción que Dios había levantado a Jesús de los muertos que estuvieron dispuestos a morir por creerlo. Aquí está el punto principal, miren. Para responder a la pregunta, ¿es verdad que Jesús se levantó de los muertos? Pues es cierto. Si no fuera cierto, los apóstoles no hubieran dado su vida por defender esta doctrina de que Jesús resucitó de los muertos, porque ciertamente ellos predicaban a Jesús y a este crucificado, como dice el apóstol Pablo. Y esto daba, esto daba ánimo, daba a valentía, y no solo esto, sino que ya tenían la presencia de Dios en ellos. Entonces, ellos no, imagínense a personas con una convicción así, que estaban dispuestos a morir por esa convicción. Si esa convicción, o bueno, si esas ideas o esa enseñanza fuera falsa, no darían su vida. Entonces es un hecho claro cómo se transformó su vida. Por ejemplo, Pedro antes de la resurrección de Cristo y Pedro después de la resurrección de Cristo. Son hechos y datos interesantes. Sin embargo, súbitamente los primeros discípulos llegaron a creer con tanta... Ah, bueno, ya lo leí. Ahora llegamos a nuestra segunda inquietud. ¿Cuál de estos cuatro hechos presenta la mejor explicación? En su libro Justifying Historical Descriptions, la justificación de descripciones históricas, el historiador, bueno, aquí aparece el nombre del historiador, enumera 6 pruebas que usan los historiadores para determinar la mejor explicación que justifique cierto conjunto de hechos históricos. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. Los historiadores, para determinar que algo haya sido cierto o no, utilizan ciertos métodos y técnicas que les ayuda a encontrar la verdad, podríamos decirlo. Por ejemplo, un claro ejemplo, como sabemos que existió Herodes el Grande. Entonces, fuera a veces de la Biblia, de los textos bíblicos que han existido, ha habido otros tipos de textos que no son bíblicos, pero que han sido escritos, y entonces esto corrobora a veces lo que dice la Biblia. Entonces, o en ocasiones es al revés, la Biblia corrobora ciertas, ciertas cuestiones que pasaron en la historia y que ciertamente, aunque pasaron, pues tal vez fueron escritas o no. Entonces vamos a ver, miren, estos 5 puntos y con esto termino porque quería hacer más corto el video, pero creo que no da para tanto. Creo que esto es mucha información. Vamos a ver el número 5. Dice, tiene un gran alcance explicativo. Explica por qué la tumba fue hallada vacía, porque los discípulos vieron apariciones post-mortem de Jesús y por qué surgió la fe cristiana. La fe cristiana. Entonces, muy bien, esta es una de las ideas que son básicamente las pruebas, ¿no? Que pasan todas las pruebas. Tiene un gran poder explicativo. Explica por qué desapareció el cuerpo de Jesús, porque las personas vieron vivo a Jesús una y otra vez a pesar de haber sido ejecutado en público, etc. Es verosímil, dado el contexto histórico de la vida y las afirmaciones sin precedentes de Jesús, la resurrección cobra sentido como la confirmación divina de esas afirmaciones radicales. No es, bueno, no es artificiosa, solo requiere una hipótesis adicional que Dios existe. El número 5, y con esta terminamos, dice, está de acuerdo con las creencias aceptadas. La hipótesis Dios levantó a Jesús de los muertos no entra en conflicto de ninguna manera con la creencia aceptada de que la gente no resucita de los muertos por sí misma. El cristiano acepta esto con la misma disposición que acepta la hipótesis según la cual Dios levantó a Jesús de los muertos. Bueno, aquí tenemos más, de hecho, pero yo creo que esperamos si nos dé tiempo. Cumple las condiciones 1 a 5 de modo que sobrepasa ampliamente a sus teorías rivales. Es decir, hay teorías rivales en contra de la resurrección de Cristo, pero sobrepasan más la evidencia a favor de la resurrección.
A lo largo de la historia se han presentado varias explicaciones alternativas, la teoría de la conspiración, la teoría de la muerte aparente, la teoría de la alucinación y demás. O sea, aquí se hablan teorías que los discípulos alucinaron. Por ejemplo, la teoría de la muerte aparente, llegué a escuchar que en una ocasión alguien dijo que Jesús en realidad no había muerto del todo y que de la tumba no nunca murió, pero eso es muy, no tiene base ni médica, porque de acuerdo a las traducciones judías y fuera de la Biblia, la historia nos dice que recibió azotes 40-1, entonces eran azotes tan dolorosos que era imposible que alguien no quedara desmayado. Entonces vamos a ver aquí, dice, en realidad ninguna hipótesis naturalista le ha resultado atractiva a un gran número de eruditos. Por lo tanto, la mejor explicación de los hechos tal como están establecidos pareciera ser que Dios levantó a Jesús de los muertos. Contamos con sólidas razones históricas para responder a nuestra pregunta de modo afirmativo. Sin embargo, la vía histórica no es el único medio para llegar al conocimiento de la resurrección de Jesús. La mayoría de los cristianos que no han tenido ni los recursos, ni la capacitación, ni el tiempo libre como para realizar una investigación histórica sobre este hecho, han llegado al conocimiento de la resurrección de Jesús a través de un encuentro personal con el Señor viviente. En otras palabras, quien no conoce sobre investigación histórica, investigación del lenguaje, cultural y todo eso, que no haya llegado a esta conclusión, pues lo ha conocido o ha entendido esta doctrina por fe y conociendo a Dios mismo obrando en su vida, ya que la resurrección justifica al creyente. La resurrección es una prueba de que Dios cumple sus promesas, y la resurrección, bueno, tiene muchas otras implicaciones, que si Cristo resucitó, nuestro cuerpo también será resucitado. A veces podemos creer que Jesús resucitó, pero como que dudamos si vamos a resucitar nosotros, ¿no? Entonces ese es un aspecto del cristianismo. Y también otra cosa es que Jesús predijo su muerte y su resurrección, y no solo eso, sino que esto declara que Jesús dijo ser quien dijo ser, es decir, declara que él estaba diciendo la verdad. Ahora él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Entonces, en otras palabras, la resurrección, hay personas que la pueden investigar, pueden entenderla, pero ciertamente es por fe que creemos, y la resurrección es la base de la justificación del cristiano. Por la resurrección somos nosotros justificados, de acuerdo a Romanos. Bueno, traté de hacerlo lo más rápido posible, es un artículo bastante amplio. Creo que me pude haber detenido en mucho más puntos, contextos culturales, contextos en el aspecto judío, en el aspecto de la historia, los métodos para tratar la evidencia, etcétera. Pero bueno, son muchas cosas, ¿no? De este tema, pues estoy investigando, porque estaré comentando este tema dentro de poco, compartiéndolo, así es que es interesante. Les recomiendo a una persona que ha hecho más investigación de esto, por supuesto muchísimo más, que es un erudito en esto, que se le conoce como Lee Strobel. Lee Strobel es una persona que era incrédula, pero era un periodista, y él quería buscar las evidencias. Así es que a la luz de las evidencias él llegó a una conclusión, como un juez que llega a una conclusión si da un veredicto. Entonces el veredicto era que Jesús había resucitado de los muertos. Te agradecería mucho le pudieras dar un like al video, puedas compartirlo, puedas comentar, y cualquier cosa, dudas, comentarios, si en algo me equivoqué o dije mal, puedas decirlo. Así es que te agradezco mucho por este video, y estaremos compartiendo un próximo video de un nuevo tema en la próxima ocasión. Gracias.